Detrás del mundo infinito que es la mente del hombre, entre las estrellas que cubren el cielo o en el perfil gastado de las viejas piedras, existen verdades escondidas. Otra realidad que apenas vemos. Buenas noches. Probablemente en este momento, mientras ven ustedes el programa, estén sentados en un confortable sillón. Los ruidos de la calle llegan atenuados. En la casa hay silencio. Si ustedes oyen como un rumor de pasos o sienten en su nuca un soplo frío, pensarán con toda probabilidad que esto se debe a causas naturales. Y con toda seguridad que es así, puesto que los fantasmas, todos lo sabemos, no existen. De todas formas, lo que sí parece existir son casas encantadas. Casas en las que suceden fenómenos extraños, inexplicables. Fenómenos que las gentes, al no tener otra explicación, atribuyen a los espíritus. Es frecuente, o por lo menos sucede de vez en cuando, que en los periódicos o en el rumor popular aparezcan de cuando en cuando noticias de casas de este tipo. Así comenzaba Pedro de Répide un artículo en La Esfera, hace ya bastantes años, refiriéndose a una de estas casas encantadas. Concretamente a una casa madrileña, la llamada Casa de las Siete Chimeneas, situada en la calle Infantas, esquina a la Plaza del Rey. Una casa que tiene historia. La mandó construir Felipe II. Y según las malas lenguas, la mandó construir para una dama con la que le unía más que amistad. Se terminó en 1570 y el mismo Juan de Herrera intervino en el proyecto de la obra. Cuando esa moza tuvo 24 años, Felipe II decidió darle una situación y un nombre y organizó un matrimonio con un capitán de un linaje ilustre, el linaje de los Zapatas. La boda se llevó a efecto, para complacencia y beneplácito de todos. Y la Casa de las Siete Chimeneas fue el escenario de esa felicidad, de un matrimonio que, si bien sus razones eran un poco oscuras en principio, parecía desarrollarse con toda felicidad. Una felicidad que, cierto es, no duró mucho tiempo. El capitán fue mandado a Flandes y en Flandes murió. Al poco tiempo, unos meses después, su mujer, la moza aquella, se encontró muerta en la cama, y muerta de una forma misteriosa. A partir de ese momento, la Casa de las Siete Chimeneas tuvo su fantasma. Cuentan que todas las noches, al toque de ánimas, se veía una figura cruzar sobre el tejado, por detrás de las siete chimeneas. Era una dama con blanco sudario. Llevaba una antorcha en la mano y caminaba lenta y solemnemente. Luego se volvía en dirección al Real Alcázar, se santiguaba y dándose golpes de pecho desaparecía. Pasado algún tiempo, los madrileños dejaron de verla. Tal vez obtuvo el perdón de sus pecados, si es que los tenía,
y alcanzó al fin el reposo eterno. Ya pasó mucho tiempo. Es difícil, por no decir imposible, reconstruir qué es lo que realmente vieron los madrileños de entonces. Si era una alucinación, si solo fue un rumor, o si estaba realmente basado en la aparición de alguna pobre loca que andaba por los tejados. Puede que fuera un fantasma. Ya pasó mucho tiempo para saber qué sucedió en realidad. Pero hay un epílogo, un dato final que contribuye más al misterio de esta historia. A finales del siglo pasado, practicando unas excavaciones en el sótano de la casa, se encontró el esqueleto de una mujer joven, probablemente de una edad aproximada a la que aquella moza tenía, y junto a ella había también bastantes monedas del siglo XVI, es decir, también encajaba en la época. Podría ser el esqueleto, los restos de aquella pobre mujer. Hoy, al cabo de todos esos años, la leyenda se ha perdido, pocos la recuerdan, y esa casa está ocupada actualmente por un banco, lo que demuestra que el progreso, que el avance técnico y social no se detiene por la presencia de uno o más fantasmas. Esta es una de las muchas historias que circulan por una ciudad y que circulan por cualquier ciudad, pero hay ejemplos más recientes, hay ejemplos en los que los protagonistas aún permanecen vivos y las personas de mediana edad recuerdan perfectamente cómo sucedieron los hechos. Por ejemplo, ¿quién no ha oído hablar del duende de Zaragoza? Un extraño duende que no se dejaba ver, pero sí oír, y que tuvo en vela a Zaragoza durante parte del año 34. Esta es la casa. No es ya una vivienda antigua de misteriosos pasadizos, sino una casa moderna, convencional, de renta elevada. Allí vivían abogados, militares, un sacerdote, funcionarios, gente normal y ajena por completo a historias de fantasmas. Es la finca número 2 de la calle Gascón de Gotor, y ahí empezaron a plantearse problemas, unos problemas extraños que empezaron en esta cocina. Alguien habló, alguien no físico, una voz de hombre que parecía venir de ningún sitio, una voz que se quejaba doliente y que se dejó escuchar por primera vez por la criada de la casa, la misma que ustedes ven en la fotografía. Una voz fantasmal que no tenía nada de tenebrosa, que no amenazaba, que no pretendía asustar. Cuando la policía tomaba medidas del tiro de la cocina, buscando una explicación plausible, la voz, esa curiosa voz, ya que no terrorífica voz, les dijo simplemente 15 centímetros. Es decir, comentaba lo que allí se conversaba y lo que allí sucedía. Los vecinos, los constructores de la casa, la policía, todos indagaron buscando la causa de aquellas voces. Tal vez algún altavoz o la presencia de un bromista. Y por si acaso, por si eso era posible, el tejado fue testigo del afán desmitificador de la gente. Nada se encontró en realidad. No había altavoces, no había bromista y la voz siguió oyéndose. Los vecinos del piso terminaron por dejar la casa, al menos temporalmente, para intentar dormir, cosa que no conseguían desde hacía varias noches gracias al duende. Mucho se habló del duende de Zaragoza. Poco tiempo después, casi inmediatamente, el tema fue cogido por los jóvenes y utilizado como elemento de broma. Y probablemente más de uno, cubierto con una sábana, aprovechó el asunto del duende de Zaragoza para asustar a los vecinos. Pero eso vino después. Entre las muchas opiniones, la mayoría de ellas malintencionadas, otras muchas cargadas de superstición, hubo una voz afortunadamente autorizada que se recogió también en la prensa ampliamente, la voz de un psiquiatra, don Joaquín Jimeno Riera, que aparte de gozar de una bien ganada reputación dentro de la clase médica, tenía sin duda, por lo que en las crónicas de entonces se recogió, considerables conocimientos de metapsíquica. Él argumentó, probablemente con razón, que la responsable era la criada, una muchacha de 16 años,
que a nivel inconsciente, de una forma mediúnica, sin darse cuenta de lo que hacía, producía esos fenómenos, incluidas las voces, de una forma paranormal. Hoy en día tenemos mejores elementos de juicio. La parapsicología ha avanzado considerablemente y ya son numerosas las casas de fantasmas que con el nombre de casos poltergeist son estudiados por la parapsicología. Vamos a ocuparnos de una de estas casas y de uno de estos sucesos bien estudiados por Fassbender en la actualidad. Los sucesos tuvieron lugar en Rosenheim en 1967, en casa del abogado Adams. Las lámparas que colgaban del techo se balanceaban, las bombillas estallaban y el teléfono parecía haberse vuelto loco. Además, las luces sufrían unos cambios de intensidad totalmente anormales. Desde la casa se extendió una línea, se hizo una extensión hasta la central más próxima para tratar de averiguar así las razones técnicas que justificaran aquellos desequilibrios tanto en el teléfono como en el suministro de luz. Se aseguraron las lámparas y las mesas, se verificaron las líneas telefónicas, especialmente porque uno de los fenómenos que más llamaba la atención de los que allí sucedían era que desde ese teléfono se producían un número de llamadas desmesurado. Aproximadamente unas 60 veces por minuto sonaba el teléfono. Repetidamente se marcaba desde allí aparentemente el 01, que es el teléfono que da la señal horaria, y todo ello de una forma incomprensible, absurda y fuera totalmente de la norma. Los aparatos de la central telefónica apenas daban de sí para registrar todo ese enorme número de llamadas. Mediante la compleja instalación que se llevó a cabo, incluso la instalación de una pequeña central telefónica en la casa, se pudo comprobar objetivamente que estos fenómenos sucedían sin que nadie estuviese utilizando el teléfono. El señor Brummer, el jefe del departamento técnico de la compañía de telecomunicaciones, explicó que faltaba una razón técnica y que tampoco los problemas eléctricos se podían explicar de una forma razonable, de una forma física. Se instaló un regulador de corriente conectado con un relé. Se recogieron en un oscilógrafo los momentos de subida de tensión y se pudo demostrar una vez más que todos aquellos fenómenos eran reales, que todos aquellos fenómenos se producían de una forma demostrable, de una forma registrable y clara. No hay ninguna razón física, al parecer, en todas las averiguaciones y a pesar de las complejas instalaciones, no hay ninguna razón física que explicara en aquel momento el porqué de esos sucesos. La parapsicología estudia con frecuencia fenómenos de este tipo, los llamados fenómenos de poltergeist, y se reciben miles de informes, y a través de ellos se llega a la conclusión de que siempre que ocurren estos fenómenos existe un medium joven, una persona joven cerca del lugar de los hechos o en ese mismo lugar. Meses después, todo este tipo de fenómenos seguían produciéndose. Las medidas de seguridad que se habían instalado sirvieron para demostrar después que a lo largo de todo el tiempo los fenómenos habían seguido produciéndose. Los aparatos se habían limitado a registrar de una forma objetiva todos esos acontecimientos extraños. Se pudo comprobar directamente que sí, que las bombillas estallaban, que los objetos se movían, sin que ninguna mano hubiese próxima a ellos, que las lámparas se balanceaban. Se pensó, o se trató de argumentar,
que si la fuerza, el poder, la energía, que fue el responsable de toda esa serie de sucesos insólitos, hubiera utilizado de alguna forma, hubiera aprovechado de alguna forma la electricidad estática para producirlos. En cuanto a las comunicaciones telefónicas, se registraron absolutamente todas las llamadas, detallándose la duración de las mismas y pudiendo comprobarlas en el caso de llamadas normales. Luego existían una serie de llamadas, un enorme número de llamadas, hechas desde ninguna parte y hechas también desde ese teléfono a ningún sitio. Llamadas que no obstante quedaban registradas en los aparatos instalados allí. Las telecomunicaciones federales controlan en esa central todas las llamadas que se producen. Y esa compañía federal de telecomunicaciones no encontró explicación lógica alguna para esos sucesos. A pesar de haber tomado todas las medidas oportunas que la técnica actual ofrece para poder determinar el origen, para poder determinar el momento en el que esos sucesos se producían, a pesar de todas esas medidas, ha quedado sin saberse el porqué, sin saberse la razón técnica que pudiera justificarlo. Los aparatos, toda esa compleja red de aparatos instalados en la casa del abogado Adams, no sirvieron nada más que para registrar el fenómeno de una forma objetiva, pero sin poder averiguar en ningún caso cuál era el origen, cuál era la causa responsable de aquellos fenómenos. Bien, este es uno de los casos, de los bastantes casos que en este momento, o que en estos últimos años tiene la parapsicología en estudio. Este caso de poltergeist que se ha hecho célebre, el caso Rosenheim, fue estudiado por el profesor Hans Bender de la Universidad de Friburgo y fue estudiado, como ustedes han visto, exhaustivamente, poniendo a la disposición del investigador todos los elementos técnicos de los que se puede gozar en este momento. Sin embargo, pese a todo, los resultados desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la técnica actual, fueron totalmente injustificables. No había razón alguna para que las lámparas se moviesen, para que las mesas se moviesen, para que las bombillas estallaran, para que la energía eléctrica sufriera unas enormes oscilaciones de intensidad y mucho menos para que ese teléfono sufriese esa serie de alteraciones totalmente inexplicables, haciendo llamadas repetidas al servicio horario, llamadas que nadie hacía desde casa del abogado Adams. La explicación en este caso, y para la parapsicología, es más empírica que otra cosa. Lo que sí se ha podido comprobar a lo largo de todos los informes analizados, de todos los informes recibidos, que han sido bastantes, es que en estos casos de poltergeist suele haber, en la casa donde suceden los fenómenos, una persona joven, generalmente una muchacha, en la edad de la pubertad, en una edad en la que las tensiones psíquicas son importantes, son claras, muchas de ellas de un fuerte contenido sexual, y hay un desequilibrio, hay un estado de angustia que, como se ha comprobado en otras ocasiones, puede actuar como gatillo, puede favorecer la aparición de una serie de fenómenos paranormales, los fenómenos llamados psicapa o fenómenos de telequinesis. Fenómenos en los que, de forma inconsciente, puesto que el responsable o la responsable de estos sucesos no se da cuenta de nada a nivel consciente, de una forma inconsciente, repito, esa energía que no hemos podido medir, pero cuyos efectos sí registramos en ocasiones, esa energía
produciría fenómenos de telequinesis actuando directamente sobre la materia, produciendo los desplazamientos o produciendo el estallido de las bombillas o las oscilaciones de la corriente eléctrica. Esto que en muy pocas ocasiones podemos evidenciar en el laboratorio, a no ser que sea por parte de personas de medium, de personas con capacidad paranormal muy grande, como Nina Kulayina o como algunos otros, salvo en esas contadas ocasiones en que se puede registrar e incluso filmar, como hemos puesto en el programa en alguna otra ocasión, parece que además de esos casos existen bastantes más en los que, no ya de una forma consciente, como en el caso de Nina Kulayina, sino de una forma inconsciente, esa persona con capacidad paranormal, esa medium, da salida a sus tensiones internas, da salida a su angustia, inconscientemente, repito, como en el caso posiblemente del Duende de Zaragoza, como en el caso de Rosenheim, da salida a esas tensiones psíquicas de una forma explosiva, por decirlo de alguna forma. La energía paranormal que esa persona posee se estrella, se proyecta contra todo lo que le rodea. Y se ha comprobado que en algunos casos, junto a esas tensiones psíquicas propias de la edad, también hay una situación de disconformidad con el ambiente. Una criada joven que no se encuentra totalmente a gusto en la casa, por desavenencias con los miembros de la casa, o porque no le gusta ese trabajo, o porque no le apetece estar separado de su familia. Circunstancias estas que también se produjeron en el caso de Rosenheim. Esta es una explicación que da la parapsicología y que la da fundamentándose en los datos recogidos. Pero mientras esa energía a la que aludimos tantas veces, mientras la causa responsable de esos fenómenos de telequinesis, de esos fenómenos psicapa, no pueda evidenciarse, no pueda registrarse y medirse, igual que se mide la energía eléctrica o la energía magnética, permaneceremos en un terreno bastante confuso, en un terreno poco sólido. Y si esta explicación es probablemente o casi con toda seguridad la válida, no hay por qué descartar totalmente o no hay por qué ridiculizar a aquellas otras muchas personas que aún siguen pensando que estos fenómenos de poltergeist son debidos, como su nombre indica, a espíritus ruidosos, a espíritus venidos del más allá, que utilizan estos ruidos, estas manifestaciones para protestar. La parapsicología no cree eso y nosotros tampoco.